buenas tardes a todas las personas que se conectan en este momento a una nueva transmisión de Uno de cada estantería en vivo. Saludamos muy especialmente a las personas que nos ven en este momento y también a las personas que nos ven a través de las grabaciones en YouTube. E igualmente saludamos a nuestra creadora, directora y fundadora de este espacio literario en Twitch, Kathleen Arenas. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Iván. Buenas tardes a todos quienes nos acompañan, ya sea a través de nuestra emisión en directo vía Twitch, como quienes nos van a acompañar en nuestras retransmisiones en YouTube. Muchísimas gracias por su sintonía y por su apoyo a este espacio. ¿Cómo estás en esta tarde de hoy? Muy bien, listo y preparado para una nueva lectura. Aquí ya, pues bueno, como pueden ver estoy un poquito más clarito, ya tenemos una mejor iluminación. Estábamos un Mm. poquito oscuritos, pero pues ahí vamos mejorando poco a poco todo para que ustedes pues puedan ver estas lecturas de una manera más agradable y pues Mm. podamos interactuar un poquito más fácil y un poquito mejor. No, excelente. Sí, tenemos también nueva iluminación. Esperamos que les guste. Y bueno, cuéntanos qué vamos a leer el día de hoy. Bueno, pues ustedes saben que además una de nuestras pasiones, aparte de la ciencia ficción, es hacer experimentos. Entonces, hoy tengo un libro que lo vi de pasada, creo que fue una feria del libro, si mal no recuerdo. Ujú. Íbamos caminando y lo vi así como de pasada. Y me llamó mucho la atención porque en principio es un libro que uno podría decir que es para niños, pero creo que uno de adulto se lo disfruta muchísimo. Entonces, es un formato de libro pues que es, pues yo personalmente solo he visto como enfocado en niños, aunque yo tengo por ahí un par de libros de este mismo formato que son pues para adultos. Y pues es un libro cuyo atractivo es más visual que el texto que tiene escrito como tal. Pero pues vamos a leer pedacitos de esa historia y les voy a ir mostrando de qué se trata el asunto. El libro se llama Rumbo a la Luna y es de un par de señores llamados Richard Platt y David Hawcock. ¿Qué te parece? Wow, increíble. Me encanta esta lectura. De hecho, este es un libro conocido ya en nuestro canal, porque también lo tuvimos en nuestra sección de libros bonitos. Entonces, no, pues desde ese entonces me encanta ese libro y ya estoy súper emocionada por saber, bueno, qué parte de esa historia vamos a conocer el día de hoy. Bueno, pues mi idea es irles mostrando el libro porque como les digo, su atractivo es más visual que de lectura o que del texto como tal. Ujú. Voy a leer a partes de cada una de las páginas pues, para que se sepa el contexto del asunto y qué es lo que estamos viendo en cada momento. Y pues miremos a ver hasta dónde llegamos, ¿no? Esa es Sí, como claro. mi propuesta. Ok, por supuesto. Tienes todo el espacio cuando quieras. Bueno, entonces vamos a empezar mostrándoles por qué este libro es especial, porque les digo que es para niños, pero igual uno se lo puede disfrutar mucho. Resulta que es un libro, no sé si creo que entraría dentro de la categoría gran formato, pero lo Ujú. atractivo es que es un libro pop-up. Los libros pop-up son los libros que, como pueden ver aquí en la contraportada, tienen imágenes que saltan del libro, gráficas, imágenes con las que uno puede jugar. Entonces, si alguna vez leyeron un libro para niños de este tipo, se acordarán probablemente de manera muy grata de estos formatos. Y pues este es un libro que nos cuenta la historia del viaje espacial, cómo empezaron los primeros proyectos después del fin de la Segunda Guerra Mundial, el inicio de la Guerra Fría, cómo empezó toda esta carrera espacial y cómo finalmente el hombre llegó a la Luna. Entonces, bueno, empezamos por esta primera parte. Pues esto es lo bonito del libro. Ustedes lo abren
y aparecen imágenes que saltan de inmediato. Aquí la primera imagen que tenemos es un cohete Redstone. Los cohetes Redstone fueron de los primeros cohetes que se desarrollaron luego de la Segunda Guerra Mundial, con la invención de los cohetes V2 de parte de Wernher von Braun al servicio del ejército nazi. La idea de estos cohetes era poner bombas lo más lejos posible. En principio bombardear Londres, bombardear Estados Unidos o misiles intercontinentales. Afortunadamente eso no prosperó y nos decantamos por una guerra de la conquista del espacio. Entonces estos fueron los primeros cohetes que se desarrollaron para esa carrera espacial. Lo que nos dice el libro en esta parte es lo siguiente. Un domingo de verano de 1969, dos pilotos estadounidenses bajaron una escalera, pisaron un suelo gris y polvoriento y en ese momento se convirtieron en los hombres vivos más famosos del mundo. Estaban caminando sobre la luna. En la Tierra, los televidentes observaban maravillados, pues llegar a la luna parecía un reto imposible, las temblorosas imágenes en blanco y negro de estos primeros pasos. Para alcanzar la luna, los ingenieros norteamericanos construyeron la máquina más compleja y costosa hasta ese momento y la lanzaron al espacio sobre un enorme cohete. Fue un logro asombroso, un momento que nadie de los que lo vieron podrá olvidar. Aunque para los astronautas Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins fue mucho más que eso, fue una aventura valiente y peligrosa. Esta es su increíble historia. Sobre el cohete Redstone nos dicen lo siguiente. Un Redstone lanza el Freedom 7. 500,000 de personas se congregó en 1961 para ver cómo un cohete Redstone elevaba al espacio al astronauta Al Shepard en su cápsula del Mercury, la Freedom 7. Tuvieron que esperar un buen rato, pues algunos problemas técnicos retrasaron el lanzamiento 4 horas. Llegó un momento en que la paciencia de Shepard se agotó y espetó. ¿Por qué no arregláis vuestro problemilla y encendéis la mecha ya? El lanzamiento fue un éxito y Shepard ascendió al espacio a más de 2 km por segundo. El vuelo duró 15 minutos y la cápsula amerizó en el Atlántico, frente a la costa de Florida. El cohete Redstone también lanzó a Gus Grissom, el segundo americano en el espacio, en la cápsula Liberty Bell 7. Este es el cohete en el que lanzaron a Alan Shepard. No sé si para las personas que no conozcan mucho de esta historia, Alan Shepard fue el primer estadounidense, no el primer hombre, el primer estadounidense en hacer un vuelo suborbital. El primer ser humano, como todos sabemos, fue Yuri Gagarin de la Unión Soviética. Y Alan Shepard hacía parte de los que se conocieron como los 7 del Mercury, que eran unos pilotos que habían sido reclutados para esta misión y su objetivo era alcanzar y superar el programa espacial soviético. Estos cohetes, como podemos leer acá, tuvieron muchísimas fallas. Los primeros explotaban maravillosamente, los videos se pueden ver en YouTube. Y básicamente en lo que consiste o lo que es este cohete en esencia es una bomba. Básicamente toda la parte blanca es combustible, explosivos, y esta partecita de arriba, esta cosita negra que se puede ver acá arriba, esto es una antena de comunicaciones, y este cuadrito negro que está aquí es donde iba el astronauta. Entonces, como curiosidad, estos astronautas eran pilotos de la Fuerza Aérea, y en un principio eran muy renuentes a participar en este programa porque ellos decían que esto no era una nave, esto era simplemente era una bala, un elemento balístico que ellos no tenían cómo controlar, y en realidad ellos no estaban pilotando y ellos no se iban a prestar para ser simplemente disparados por ahí por una bomba, arriesgando sus vidas y sin tener la posibilidad de manejar esta nave en la que los estaban disparando. Entonces fue un programa bastante accidentado. Gus Grissom, que es la segunda persona que mencionan acá, murió en uno de los lanzamientos, si mal no recuerdo, de uno de los Apolos que estalló. Entonces sí, la gente suele pensar que la llegada a la luna fue como miel y leche y que todo salió a la perfección desde el principio, pero la realidad es que no, mucha gente murió
por desarrollar este tipo de programas. Se perdió muchísima inversión porque pues los cohetes estallaban y no se sabía qué había pasado, entonces tocaba volver a empezar. No fue un camino fácil, pero pues este tipo de historias nos recuerdan esos aspectos. Aquí en la segunda parte tenemos una cápsula espacial similar a la cápsula del Apolo 11 que terminó llevando a los seres humanos a la Luna. Podemos ver un astronauta haciendo lo que se conoce como una EVA o un extravehicular, no sé qué significa la A, no recuerdo ahorita qué significa la A, pero es una actividad extravehicular, debe ser extravehicular activity, si mal no recuerdo, que es cuando los astronautas se salen de su nave en el espacio. Entonces aquí nos dicen: la carrera espacial. Elegimos ir a la Luna en esta década como hacemos las demás cosas, no porque sean fáciles, sino porque son difíciles. Esta es una cita del discurso We Choose the Moon que pronunció John F. Kennedy en el año 1961. Este discurso se pronunció, pues bueno, vamos a ver si aquí nos lo cuentan, pero de lo que recuerdo se pronunció poco después del vuelo de Gagarin o de Valentina Tereshkova, uno de esos dos, cuando ya pues los estadounidenses estaban viendo que se estaban quedando muy cortos, y Kennedy decidió aventurarse a decir que iban a ser los primeros en llegar a la Luna. Todos sus esfuerzos se iban a dedicar a ese proyecto, ya no tenía sentido tratar de alcanzar a los soviéticos, había que superarlos, y la única manera de superarlos era llegar primero a la Luna. Este discurso pues es un discurso muy famoso, se puede encontrar por internet. Hace poco tuvimos la conmemoración del 50 aniversario, si mal no recuerdo, y pues bueno, esto volvió a tomar mucha fuerza. Es un discurso muy interesante, muy bonito. Como curiosidad, Kennedy prometió que los estadounidenses iban a llegar a la Luna en la década del 60 y finalmente llegaron en el 69. Entonces se podría decir que cumplió su promesa, a pesar de que el que vio ese sueño cumplido fue Lyndon B. Johnson, porque Kennedy ya había sido asesinado. Entonces veamos qué nos cuentan aquí. Con estas palabras, el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, animó a sus compatriotas a salir de su planeta y explorar el universo. Era un plan ambicioso, pero Kennedy estaba seguro de que los estadounidenses compartían su sueño. El Congreso estuvo de acuerdo y concedió a la NASA los miles de millones de dólares que necesitaba para construir los enormes cohetes y las complejas naves espaciales. Así, mientras los cosmonautas soviéticos salían en las noticias, los científicos norteamericanos se ponían a trabajar. Sus cohetes no podían lanzar cápsulas demasiado grandes, así que actuaron inteligentemente. Empezaron a hacer las piezas de sus naves más pequeñas que las de los rusos y pronto se convirtieron en expertos de la miniaturización de la tecnología espacial. Uno de los cohetes que desarrollaron fue el Titán. A diferencia del Redstone que impulsó la cápsula Freedom 7, este eran dos cohetes en uno. El de abajo elevaba el cohete desde la plataforma de lanzamiento hasta una altura de 64 kilómetros. Allí se soltaba y caía, mientras el segundo cohete despegaba para ponerse en órbita. Estos cohetes, pues como nos cuentan acá, el gran logro de los estadounidenses fue poder miniaturizar sus elementos. No sé si ustedes lo sepan, pero los rusos sí lograron, o pues bueno, no lo lograron, pero intentaron llegar a la Luna con un cohete que se llama R1, o creo que es R1, si mal no me acuerdo. El problema de ese cohete es que era muy pesado y era muy grande, mientras el cohete Atlas V, que es con el que finalmente llegó el hombre a la Luna, consta de 5 motores, 5 propulsores en su primera fase. El cohete soviético tenía 30. Entonces pues esto multiplicaba las posibilidades de fallo, porque si falla un motor todavía tenemos 4 que pueden funcionar y es más fácil controlar 4, pero entre 30 podrían fallar 15, 20 y ya se vuelve una reacción en cadena, y eso evitó que estos cohetes funcionaran. Los estadounidenses lograron minimizar esa tecnología y aquí podemos ver una comparativa de algunos de los cohetes. En la primera parte vemos el Redstone aquí a este lado, y en la parte final este que está aquí en la esquina es el Saturno V. Entonces, como se pueden dar cuenta, la diferencia de tamaños es
abismal. El Saturno 5 es un cohete realmente impresionante. Aquí nos lo muestran en una lámina. Vamos a ver si la cámara alcanza a cogerlo todo completo. Aquí está el Saturno 5, que fue el cohete con el que finalmente se llegó a la Luna. Es, creo que una de las obras de ingeniería más grandes que ha existido en la humanidad. Y su característica, una de sus principales características es que es un cohete de múltiples fases. Entonces vamos a ver qué nos dicen al respecto de eso. Los primeros cohetes, como el B2, ascendían al espacio en una sola etapa. Los que vinieron después, como el Titán que lanzó las cápsulas del Gemini, lo hacían en al menos dos, cada una con sus propios motores y reserva de combustible. Los motores de la primera fase lanzaban el cohete y lo hacían despegar del suelo, y cuando consumían todo el combustible, ese trozo del cohete se separaba y caía de vuelta a la Tierra. Entonces se encendían los motores de la segunda fase, que ponían el cohete en órbita. Sin cohetes multifásicos no se habría podido llegar a la Luna, pues los cohetes monofásicos pesan demasiado para alcanzar la órbita terrestre. En los de dos fases, menos de la mitad del cohete llega al espacio. Al desprenderse de la primera fase, el cohete se hace más ligero y, por tanto, necesita menos combustible para conseguir la velocidad necesaria para escapar de la gravedad de la Tierra. El Saturno 5 tenía 3 fases y solo la tercera, con la cápsula en la punta, siguió su ascenso hacia la Luna. Entonces, esta estrategia de cohetes multifásicos pues, fue fundamental porque en la física que se usa para este tipo de cosas se desarrolló una ecuación que se conoce como la ecuación de Tsiolkovsky, desarrollada por un físico ruso, soviético, en la que demostraba que pues, a mayor cantidad de peso que se necesite sacar de la Tierra, se necesita más combustible, y esto se vuelve pues algo redundante porque el combustible también pesa, entonces se necesita más combustible y eso hace que la ecuación siga creciendo al infinito. Él describió en una ecuación cuánto se necesita o qué se necesita para elevar una cierta carga, un cierto peso y sacarlo de órbita. Y el hecho de tener fases o de poder quitarle pedazos al cohete para que se vuelva más ligero permitía que finalmente lograra alcanzar la órbita deseada. Entonces, eso no se habría logrado si no hubiéramos tenido cohetes multifásicos, que fueron los que se desarrollaron acá. En la siguiente página tenemos una imagen de la Luna, una esfera de la Luna. Aquí la podemos armar completica. Y tenemos distintas referencias de cómo fueron estos distintos lanzamientos para llegar a la Luna. Entonces tenemos todos los lanzamientos del programa Apolo, el programa Gemini, que fue el que venía antes del Apolo. Se llamaba Gemini porque su objetivo era lanzar a 2 astronautas en su cápsula. Se creía que una sola persona no aguantaría mentalmente un viaje como estos. Además que se necesita algún soporte, pues se necesitan personas que manejen distintos aparatos, se necesita otra persona que esté pendiente de otras cosas. Entonces no era una misión para una sola persona. Las cápsulas Gemini se usaron para calibrar el lanzamiento de cápsulas que permitieran 2 pasajeros o más, y también se usaron para entrenar algunos acoplamientos que se usaron posteriormente en el lanzamiento a la Luna. Entonces, sobre el programa Apolo nos cuentan lo siguiente. La NASA planeó una arriesgada misión para ir y volver a la Luna. Mandaría 2 naves muy diferentes hacia el satélite. Una, el módulo lunar o bicho, como lo llamaban muchos, estaba hecha de un metal finísimo que no aguantaría el peso de un astronauta en la Tierra, pero fue la que la tripulación del Apolo empleó para posarse sobre la Luna, dado que allí un astronauta pesa menos que un niño de 2 años en la Tierra. La otra nave, el módulo de mando, era una cápsula normal, ligera pero resistente, capaz de proteger a la tripulación durante el lanzamiento, el viaje y el regreso a la Tierra. Estas 2 naves viajarían al espacio situadas juntas sobre un enorme cohete Saturno. Una vez en la Luna, debían realizar un delicado y peligroso baile para separarse, de modo que el ágil módulo lunar pudiera descender sobre la superficie de la Luna. Cuando los astronautas terminaran su trabajo, los volvería a llevar al módulo de mando para emprender su largo viaje de vuelta a casa. Acá podemos ver las distintas fases de la misión del Apolo.
algunas curiosidades. Y acá tenemos el traje espacial, el traje con el que los astronautas viajaron a la Luna. Aquí lo podemos desplegar completico. Creo que se esté viendo, sí, se está viendo. Este era el traje, pues acá nos explican en qué consiste este traje, qué cosas tiene, por qué son tan complicados estos trajes. Y nos hablan un poco de los astronautas. Entonces vamos a leer sobre su supervivencia y el traje, que nos cuentan sobre eso. Para sobrevivir en el espacio, los astronautas tenían que enfrentarse a varios problemas. Si quisieran flotar libremente en el vacío del espacio, frío y sin aire, vestidos con ropa normal, morirían en pocos segundos, así que debían permanecer en una cápsula sellada llena de oxígeno. También necesitaban protección para el frío, así como comida y todo aquello que pudiera hacerles falta para vivir durante 8 días. Dentro de la cápsula Apolo, la unidad de control ambiental empleaba filtros químicos para eliminar el dióxido de carbono que los astronautas expulsaban al respirar. Asimismo, la unidad impedía que la cabina se calentara, se humedeciera u oliera mal y proporcionaba agua fría y caliente. La ausencia de gravedad, que hacía que todo flotara libremente, provocaba mareos y muchos problemas prácticos, como los pegotes flotantes que formaban los líquidos capaces de fundir los equipos eléctricos. Para disminuir el desorden, todo estaba atado con cintas de velcro. Los primeros astronautas comían comida en cubitos o en tubo. Los astronautas del Gemini 3 se rebelaron contra ese menú tan aburrido, ingeniándoselas para meter en la nave un bocadillo de carne. La comida a bordo del Apolo era más sabrosa. Llevaban algunos alimentos secos que al mezclarlos con agua caliente se convertían en una comida casi apetecible. Para beber, a pesar de la ingravidez, tenían que emplear recipientes cerrados con pajita. Los astronautas se mantenían bastante limpios gracias a la ESU, que eliminaba la suciedad y el polvo del ambiente, pero aún así se lavaban con bayetas húmedas y toallitas. Ir al servicio en el espacio era una lata. El tubo de succión de orina iba más o menos bien, pero el subsistema de contención fecal no tanto. Los astronautas se ponían una bolsa de plástico en las nalgas, pero la falta de gravedad lo complicaba mucho. Incluida la limpieza, les llevaba 1 hora. Entonces, estas son cositas que pues de pronto uno no conoció muy bien porque toda la prensa y lo que uno sabe de este tipo de cosas es el heroísmo, la misión, los logros que consiguieron estas personas, pero su día a día, la manera en la que tenían que sobrevivir, pues para que se hagan una idea, el viaje de la Tierra a la Luna se demoró 3 días, entonces pues son 3 días en los que hay que comer, 3 días de ida y 3 días de vuelta, ¿no? Entonces en realidad son 6 días de comer y de ir al baño de esta manera, entonces no es tan romántico y bonito como de pronto nos lo pintan, se sufre mucho en el espacio. Hoy en día pues en la estación espacial hay muchas cosas que han mejorado, pero igual pues ir al espacio no es una cosa fácil para las personas que se quieran aventurar al asunto. Para el cierre nos muestran el módulo lunar ya en todo su esplendor, conocido como Eagle, el águila, de la famosa expresión de Eagle has landed, cuando los astronautas tocaron el cielo lunar. Y aquí están plantando su banderita, que es una de las imágenes tal vez más icónicas que tenemos del alunizaje. Entonces, bueno, el libro está un poquito aplastadito, entonces toca ayudarle a abrir las imágenes, pero pues ahí está nuestro Eagle. Y de esta fase final nos cuentan lo siguiente. Alunizaje, 20 de julio de 1969. 5 minutos después de que el módulo lunar iniciara el descenso hacia la superficie de la Luna, saltó la alarma. Alarma del programa, dijo Armstrong con la voz tranquila pero apremiante. Es un 1202. Todo estaba yendo tan bien. Desde el módulo lunar llamado el Águila, Armstrong y Aldrin se habían separado del módulo de mando como estaba previsto. El motor de descenso del Águila se había encendido justo a tiempo para reducir la velocidad a la que orbitaba, y atraídos por la suave gravedad de la Luna, se aproximaban a su superficie. Fue entonces cuando una luz intermitente y un pitido los avisaron de un problema. En solo medio minuto, el control de misión en Houston, Texas, lo había comprobado todo.
Seguimos adelante, dijeron a los astronautas Armstrong y Aldrin, que aliviados veían aparecer el horizonte de la Luna sobre el firmamento. 2000 pies, decía la entrecortada voz de Aldrin por los auriculares de Armstrong. Habían descendido lo suficiente como para ver la superficie con claridad y no le gustaba lo que veía. El ordenador de a bordo estaba llevando al Águila a un lugar lleno de rocas. Área demasiado rocosa. Pero Armstrong no acabó la frase. Enseguida accionó el control manual y agarró los mandos. Manejando con cautela los reactores del Águila, siguió volando en busca de un lugar donde alunizar. ¿Cómo vamos de combustible? Armstrong había hecho descender el Águila a 82 metros, pero ahora tenía otro problema. Se estaba quedando sin combustible. 8%, le respondió Aldrin. De acuerdo, aquí hay... Parece que esa es buena zona. Un minuto después saltó el aviso de bajo nivel de combustible en el control de misión. 60 segundos. Si no conseguía tocar tierra en un minuto, tendría que presionar el botón con la inscripción "Finalizar etapa" y abandonar el alunizaje para volver a casa. Pero estaban tan cerca. A unos pocos metros del suelo, los motores ya levantaban polvo de la superficie. 30 segundos. Los siguientes 8 segundos parecieron eternos. Tras ellos, Aldrin dijo: "Luz de aterrizaje", y las patas del Águila se posaron suavemente sobre el polvo lunar. Armstrong y Aldrin esbozaron una amplia sonrisa a través de sus cascos y se dieron la mano. Entonces Armstrong presionó el botón del intercomunicador. Aquí base tranquilidad. El Águila ha alunizado. ¿Qué te pareció este libro? Wow, no, increíble. Además que pues estamos conversando aquí en el chat, porque sí, definitivamente lo que tú nos comentas, estas son cosas que de pronto no salen en las películas, definitivamente no las tenemos como muy presentes, eh, pero digamos que es parte también de una labor que creería yo también va hacia la divulgación, ¿no? Un poco más centrada en el público infantil, porque sí, como lo decías al principio, es un libro que está catalogado para niños entre 4 a 12 años, si no estoy mal. Aunque bueno, digamos que ya hemos hablado un poco de esas caracterizaciones que de pronto son sugerencias, más no se trata entonces de que si tengo más edad, entonces no, ya no lo puedo leer. Entonces, no, es un libro hermoso. De hecho, me parece una estrategia increíble. Recordemos, este libro salió como conmemoración de los 40 años del alunizaje. Recordemos que recientemente pues ya estábamos celebrando 10 años más de este en el 2019 de este evento. Y pues muchísimas cosas han cambiado. Sin embargo, este tipo de publicaciones creería que son un testimonio, pues para que eso siga vigente, ¿no? Es bastante curioso el tema, por ejemplo, de la lámina donde está el traje espacial. Si lo comparamos de pronto con los más recientes lanzamientos, pues de hecho creo que lo hablábamos en su época cuando veíamos los lanzamientos más recientes, pues que no ha avanzado muchísimo, ¿no? Y aun cuando salen estos astronautas con trajes súper ligeros, con materiales pues un poco menos engorrosos en apariencia, ¿no? Pues igual esto es un cambio, ¿no? Y digamos que es muy valioso el testimonio de estas publicaciones, pues para saber definitivamente lo que hablamos en el chat, pues que no todo es color de rosa, ¿no? Digamos que el programa espacial, la NASA, todas las entidades de pronto que se encargan de estos asuntos, de hecho tienen una presencia muy importante en redes sociales tratando de divulgar esta información. NASA, por ejemplo, tiene un canal aquí en Twitch, desde también donde estamos originando en esta plataforma, y ocasionalmente hacen videos de
las caminatas lunar, perdóname, los vuelos por fuera de la estación espacial, etcétera, pues todo tratando como de llevar este contenido a las nuevas generaciones, ¿no? Entonces es un trabajo, a mí me parece un trabajo titánico, porque sí, también veíamos, por ejemplo, otros videos de los astronautas lavándose el pelo, comiendo, etcétera. Y pues adicionalmente tenemos también pues las obras de ficción que se crean alrededor de esas experiencias, ¿no? Entonces creo que es un contenido, es como un círculo, ¿no? Tenemos una imaginación que luego se vuelve una experiencia científica y que después vemos nuevamente convertida en ficción, ¿no? No sé, tú qué opines de esto, ya sabiendo de pronto que hay muchos trabajos de aventuras espaciales, se me ocurre, por ejemplo, los trabajos del autor Andy Weir, que se ha encargado de pronto de hacer novelas como El Marciano, que también vimos adaptada al cine hace unos años, que particularmente es una novela para algunos puede ser muy complicada de leer porque no tiene, no está escrita en clave de ficción, ¿no? Es una novela sobre un astronauta que se queda en Marte después de una misión accidentada y lo que tiene que hacer para sobrevivir, y digamos que el libro es muy, muy, muy científico. Entonces, no sé qué opines de pronto de ese proceso por el que pasan estas experiencias, ¿no? Digamos que vemos este libro, álbum tan hermoso, y después, pues, cómo vemos esas experiencias ahora en redes sociales que están muy al alcance y luego cómo se convierten en obras de ficción. ¿Qué opinas de pronto de ese proceso? ¿Crees que sirve como divulgación científica o crees más bien que de pronto eso puede favorecer un poco esos imaginarios fantásticos a los que de pronto la narrativa nos tiene acostumbrados? No, yo creo que sí, si se hacen las aclaraciones del caso, es una muy buena forma de llegarle a la gente. Una cosa que, por ejemplo, a mí me sorprendía mucho cuando empecé a conocer a Carl Sagan, era que a él le encantaba escribir sobre extraterrestres. Le fascinaba. Escribió Mm. Contacto, y Contacto tiene que ver con esta, pues, como su título lo indica, un primer contacto con una civilización extraterrestre. Era fanático del proyecto SETI, que es un proyecto en el que la novela de Contacto se basa mucho, que es precisamente la búsqueda de vida extraterrestre. Y pues Carl Sagan es uno de los referentes del escepticismo y de la divulgación científica, yo creo que en el mundo. Entonces, pues uno diría, Ujú. ¿cómo no? Porque un tipo de este tipo, porque un tipo de este talante, porque una persona tan entregada a la ciencia y al escepticismo y al conocimiento está tan fascinado con los extraterrestres, ¿no? Eso no le haría daño de pronto un poco a su imagen o no sembraría como ideas extrañas en el público. Pero pues él lo veía, como tú lo estabas mencionando, él lo veía como una forma de divulgar y pues era su pasión. Entonces yo creo que eso ayuda mucho. Ahora, pues hoy en día, como tú decías, las cosas han cambiado mucho, ya el viaje espacial, eh, pues lastimosamente ha tenido que, creo yo, en una opinión muy personal, que reinventarse y adaptarse a las nuevas formas de hacerse publicidad, porque pues mucha gente tristemente ha perdido interés en esto. Si recordamos, pues no sé, de pronto nuestros padres o nuestros abuelos que recuerdan el alunizaje, pues esa vaina era una cuestión apoteósica, o sea, era como todo el mundo completo estaba enfocado en esa vaina. Igual con Ujú. el viaje de Gagarin, igual con el lanzamiento del Sputnik, todos estos eventos eran eventos de un impacto mundial en una época, recordemos, en una época en la que la información no viajaba tan rápido como hoy en día. Hoy en día, pues, sí hemos tenido, por ejemplo, el lanzamiento de Curiosity, el lanzamiento de las sondas marcianas, sí tienen cierta publicidad, sí tienen cierta acogida en el público en general,
pero no es tan mediático como antes. Entonces pues todo esto de hacer cosas como más espectaculares, más llevadas a la ficción, eh, como que en cierta medida ayudan a eso. Y hoy en día se vende más como, pues como estábamos, como está hablando María en el chat y como estábamos hablando nosotros, a uno le venden es esa parte romántica y heroica, como alcanzar el cielo, tocar las estrellas, salir de la tierra y pues nos muestran esos paisajes tan hermosos, esa pues sí, la imagen de la tierra desde la estación espacial, pues, creo que es una de las imágenes más bonitas que puede haber y a uno le venden eso, pero y en la ficción le venden a uno mucho eso, siempre tenemos un héroe que está tratando de salvar al mundo o algo por el estilo y tenemos paisajes hermosos, pero rara vez nos cuentan esas partes un poco más trágicas del viaje espacial. Si les interesa y si les gusta esa historia, yo recomiendo mucho, ese libro lo leí en la clase que me enamoró de todos estos temas, que fue una clase que vi en el pregrado en la Nacional sobre el viaje espacial. Es un libro que se llama Lo que hay que tener, o The Right Stuff, de Tom Wolfe. Es un libro como una especie de crónica, no es un libro de ficción. Tom Wolfe recoge toda la historia del programa Mercury, la historia de los astronautas, la historia de sus esposas, y pues lo aborda desde una mirada no tan heroica y ficcional, sino desde una mirada de los seres humanos que tenían que subirse a esa vaina, que no sabían qué era lo que iba a pasar. Entonces es una visión que le permite a uno, por un lado, darse cuenta de que esto no es tan fácil como los gringos dijeron vamos a la luna y llegaron a la luna y ya, que es lo que muchas veces le da pie a las personas para creer que esto nunca pasó, que hay teorías de conspiración alrededor, porque suena como muy fácil, como muy fantástico, como si un día dijeron mandemos un cohete y allá llegamos y listo. No, la vaina no fue tan así, la vaina no es tan sencilla. Y por otro lado, también nos permite ver pues que estas personas, más que, yo diría más que héroes en el sentido heroico gringo, eran personas como su título, como el título del libro lo dice, es un título que no se puede traducir al español, pues lo traducen como lo que hay que tener, pero The Right Stuff es como esta gente era, esta gente estaba hecha de una manera diferente, o sea, eran personas que uno difícilmente puede imaginar lo que pasaba en las cabezas de estas personas, porque, y lo dice el mismo Tom Wolfe, no eran personas como que no les importaba vivir, no eran personas que se querían suicidar subiéndose a un cohete, ni eran personas como alocadas, que les gustaba la aventura y todo eso, eh, porque para subirse a un cohete se necesita más que eso, se necesita más que ser un intrépido, se necesita más que ser un loco arriesgado amante de la adrenalina, se necesitan muchas cosas, porque como veíamos en la última parte del texto, eso pasó, eso tal como lo cuentan aquí en este libro álbum, eso pasó. Armstrong se encontró con un problema a poquísimos metros de alunizar y la decisión que tenía que tomar era abortamos estando a 40 metros de la superficie y nos devolvemos y aquí no pasó nada, o alunizamos. Esa era o sea, imagínense la presión tan berraca que tiene que soportar una persona para tomar una decisión de ese tipo. Y todo el mundo dice que Armstrong era un tipo tremendamente calmado para ese tipo de cosas, pero pues yo no, o sea, es algo que a mí personalmente no me entra en la cabeza. ¿Cómo diablos puede tomar uno una decisión de ese calibre y pues vivir con las consecuencias de eso? O sea, donde el tipo lo hubiera embarrado se matan y todo habría sido una tragedia. Donde el tipo se hubiera devuelto, ellos no habrían sido los primeros humanos en la luna. Tal vez los rusos hubieran logrado hacer algo o algo hubiera pasado. Toda la historia habría cambiado alrededor de una decisión que se tomó en 5 segundos. Entonces, claramente no era gente alocada, no era gente arriesgada, era gente que tenía tiene una composición diferente a la de un ser humano normal. Y en ese libro nos cuentan todas esas historias. Entonces me parece un libro muy muy bonito. Tenemos la historia, la visión de las familias. También pues imagínense, pues todos estos astronautas eran casados, algunos tenían hijos y pues a las familias se las llevaban también
si mal no recuerdo, era a Cabo Cañaveral o a Houston, a uno de esos dos. Y pues estas familias vivían confinadas y las esposas y los hijos tenían que sufrir en la tierra toda la presión mediática de lo que estaban haciendo sus esposos y sus padres en el espacio. Entonces también nos cuentan esa parte que a veces uno no la ve, y es cómo vivían estas familias con la, primero por un lado con la presión del mundo, de pues son los familiares de los primeros hombres en la luna, y por otro lado con la presión de pues no saber si la persona que querían iba a volver o no, porque el tipo estaba montado en una bomba de de 1000 metros de altura y lo iban a totear para que llegara por allá. Entonces son historias que uno no conoce así como de primera vista, y son muy muy interesantes. Sí, completamente de acuerdo. De hecho, esto que nos comentas, pues también me hace pensar mucho en cómo un evento, que no es cualquier evento, por supuesto, pero cómo se pueden tejer historias alrededor de un evento como este y cómo puede tener varios protagonistas. Se me ocurre, por ejemplo, la película que estuvo nominada también al premio Oscar respecto a las mujeres que estuvieron involucradas en el proceso, que además, pues, digamos, casualmente hoy estaba viendo un clip de esa película y cómo, pues, digamos, por ejemplo, tenemos este material que es juvenil, tenemos crónicas, como bien lo dices, pues Tom Wolfe es uno de los escritores prominentes norteamericanos de la época, y ya tenemos, digamos, otras visiones que se han ido, pues, destapando a lo largo de estos 50 años después, y adicionalmente pues también tenemos las otras historias que están sucediendo alrededor de estos programas espaciales, ¿no? Porque recordemos además con el auge de las redes sociales que a veces criticamos tanto porque hay tanta información, pero pues gracias a eso también hemos podido ver y conocer otros programas espaciales, otros lanzamientos. Hace un tiempo comentábamos pues el lanzamiento de la misión espacial en Irán, de ejemplo, tenemos un lanzamiento en Japón, tenemos el programa espacial chino, y cosas que realmente uno, pues, gracias tal vez también a estos materiales, pues uno se imagina a veces como que, ah, no, eso es la NASA y están en Estados Unidos y ya. Uh-huh. Sin embargo, pues hay muchísima gente trabajando también en estos proyectos, e imagínense pues la cantidad de historias que se pueden estar tejiendo alrededor de esos otros programas espaciales, ¿no? Entonces, estamos hablando de culturas diferentes, estamos hablando de esas historias paralelas que pueden estar también, que no conocemos aún, pero que pues están en un proceso, ¿no? Y que podremos conocer en el futuro, así como estamos conociendo estas historias ahora, ¿no? Creo que es una forma bastante bonita de ver cómo un evento pues influye en cómo se cuentan las historias, ¿no? Entonces, como les decía, también hay una producción vastísima de ficción alrededor del alunizaje. Obviamente pues tenemos todo el género, pues una parte del género de la ciencia ficción. Tenemos pues muchas películas, muchos imaginarios, a veces los más puristas sí pues detallan muchas cosas que dicen, oh no, eso no ni es posible en la luna ni en la tierra ni nada. Entonces bueno, digamos que hay historias y hay narraciones que se quedan de pronto en los tecnicismos y pues por eso no son creíbles, ¿no? Entonces sí quería preguntarte pues cómo ves digamos estas adaptaciones. ¿Crees que de pronto, no sé, en algún punto puedan llegar a ser contraproducentes por ese tipo de, porque bueno, los directores de cine y los escritores, y es algo que hemos hablado ya hablando de la divulgación científica, pues definitivamente no son científicos. Entonces, pues,
pueden tener imprecisiones, las historias, etcétera, por muy científicas que suenen, por ahí puede haber detalles que fallan. ¿Tú cómo ves esto? ¿Cómo crees de pronto que puede causar algún ruido al momento de llegar al gran público? ¿O por el contrario, creerías que igual es divulgación? No, yo creo que tienen un aporte muy valioso, pues, y pues retomando lo que menciona María y lo que tú le mencionabas también, por un lado, pues si queremos un ejemplo de divulgación pura y dura y de una mezcla muy muy interesante de ciencia y narrativa, Interestelar creo que es la joya de la corona. O sea, Interestelar es un producto que pues a mí me encanta, a pesar de pues ya nosotros la hemos discutido mucho entre nosotros y pues sí, tiene un montón de cosas ahí raras y Deus Ex Machina y narrativamente tiene algunas falencias, pero científicamente es una vaina increíble. O sea, el hecho de que el, el, el programa y la manera en la que lograron reproducir este agujero negro en la película haya dado para escribir artículos científicos, me parece que es algo impresionante realmente. Que un producto cinematográfico haya permitido hacer eso me parece algo increíble, y que hayan tenido la asistencia de Kip Thorne para todos sus planteamientos. Por acá tengo el libro de la ciencia que hay detrás de la película y explican un montón de cosas que realmente la forma en la que amalgamaron las dos cosas me parece increíble. Y si a uno le gusta la ciencia y le gusta el cine y le gustan esas narrativas, esa película yo creo que es como el top o lo más alto que podemos tener. Tal vez topándose un poco con Contacto, con la novela de Sagan, porque pues Sagan también tenía mucha idea de lo que estaba hablando, a pesar de que es un trabajo especulativo, pues Interestelar también es un trabajo muy especulativo, pero las bases científicas que tienen son increíbles. Entonces me parece que por ese lado son trabajos muy muy valiosos. Pero las historias derivadas del viaje espacial y de los astronautas y de todo esto, creo que nos permiten ver mucho también esa otra parte que ustedes estaban discutiendo en el chat con María, y es cómo podemos ver esas distintas perspectivas de otras culturas y otras sociedades a través del viaje espacial. El ejemplo que tú mencionas de la tierra errante me parece maravilloso. Porque, pues sí, lo que tú dices, uno tiene en su cabeza como cohetes y viaje espacial Estados Unidos, pero no piensa, ni siquiera piensa en la ESA, en la Agencia Espacial Europea. Uno ni siquiera la tiene en el radar porque le parece como que eso es muy gringo. Eso solo lo hacen los gringos y los rusos. Y ya, nadie más tiene cohetes en el mundo. Entonces, darse cuenta que, por ejemplo, los chinos tienen un programa súper avanzado y hacen ciencia ficción de este tipo de cosas, saber que la India tiene un programa espacial, Israel tiene un programa espacial, Brasil no tiene un programa espacial propiamente dicho, pero tiene una agencia, Colombia, nosotros hemos asistido a algunas conferencias, pues en Colombia, como ustedes saben, la burocracia y otros problemillas por allí políticos hacen que muchas cosas no vean la luz, pero las universidades tienen muy buenos proyectos en ámbitos aeroespaciales. Entonces, por ejemplo, eso es una cosa que le abre a uno mucho los ojos. Saber que en su propio país hay gente dedicada a hacer cohetes. Pues no cohetes tipo Saturno 5, pero sí cohetes, satélites que están haciendo investigación al respecto. Es una vaina que le permite a uno como empaparse un poco más de estos temas, y esas historias además pues nos permiten ver otro tipo de cosas que nos permite ver el programa espacial. Nosotros lo vimos cuando leímos la carta de Ernest Stullinger a la monja, no recuerdo el nombre de la monja, en el cual él nos decía que el programa espacial va más allá de la parte tecnológica y científica. Hay un aspecto humano que a veces uno olvida un poco y que el programa espacial nos lo muestra. Por ejemplo, una idea que a mí siempre me ha retumbado mucho en la cabeza y que me parece una de las muestras más bonitas del poder de la ciencia y del poder de esta tecnología, es que si no hubiéramos hecho esto, probablemente la humanidad se hubiera extinguido, porque estos tipos querían poner bombas nucleares en el espacio. Ese era el propósito principal de todo esto. Eh,
si eso hubiera seguido ese camino, hoy no estaríamos hablando, probablemente. O sea, ya esta vaina no, aquí no habría humanos. Si hubiéramos seguido ese camino. Pero pues logramos tener una lucha eh, mucho más humana en cierto sentido. Y que la ciencia logre cooptarle ese tipo de cosas a la guerra y al conflicto, siempre es algo que me parecerá maravilloso, y también nos permite contar ese tipo de historias. Pienso mucho sobre todo, por ejemplo, en las historias o en las crónicas marcianas, o en las historias Mm, del hombre ilustrado de Bradbury, en el cual nos ujú. habla, por ejemplo, de el racismo, nos habla del machismo, nos habla de las clases sociales, las luchas de clases sociales a través de viajes espaciales. Y es algo que uno como que no concibe en su cabeza, pero es muy interesante. El hecho de que siempre estemos hablando de el primer hombre. Oh, tenemos un nuevo seguidor. Muchas gracias, Adam, Ujú. Antina, por seguirnos. Ujú. Bienvenido. El hecho de que siempre estemos hablando del primer hombre en el espacio, el primer hombre en la luna, el primer hombre en hacer un viaje espacial, y siempre después esté la mujer, pues nos dice mucho de nuestra constitución como sociedad. Hoy en día pues esas cosas también se están reevaluando, pero esas historias de ciencia ficción con base en el viaje espacial nos permiten explorar esas partes humanas también, que es algo que de pronto queda un poco perdido entre pues tanta tecnología y ciencia y cohetes y todo el asunto, que no está mal. Si a uno le gusta, pues está perfecto que uno se enfoque en esas cosas, pero pues hay otros libros, otros autores, otras visiones del tema que nos permiten rescatar esa parte humana, que también me parece maravillosa. A mí personalmente, pues yo no soy científico, yo soy humanista, pero me gusta mucho la parte científica, y poder ver la parte humana también, pues es algo que este tipo de historias permite, y me gustan mucho por eso. Sí, completamente de acuerdo. Digamos que pues son historias fascinantes, ¿no? Como siempre les comentamos, en este espacio pues nos gusta hablar de esas historias que nos apasionan, que nos cambian la vida, y bueno, pues analizarlas a la luz pues de cómo influyen también pues en la literatura, en las historias que se cuentan, no necesariamente escritas. Entonces, sí, sin duda, digamos que va a ser un tema que va a seguir dando de qué hablar. Personalmente creo que es una de las fuentes vitales eh, para la ficción. Entonces, además, imagínense pues estamos en una época donde, según vimos bueno, uno de los más recientes lanzamientos, pues que ya lo que les comentaba, los trajes son completamente diferentes, ya estas personas van en trajes livianos, van manejando pantallas, todo es táctil, o bueno, el sistema que tienen en la cabina. Entonces, bueno, estamos hablando de un tema que pues no se agotará en lo sucesivo, y que al contrario pues es una fuente para más y más historias. Entonces, pues a quienes escriben, hay una fuente inagotable de historias. Ya tenemos, por ejemplo, recientemente el tema del helicóptero en Marte, digamos que es un tema bastante recurrente en la literatura de ciencia ficción y fantasía, y vean, pues pleno 2021 y pues ya hay un helicóptero en Marte, ¿no? Y tenemos lanzamientos muy precisos. Sí, tenemos un montón de documentación. De hecho, hablábamos el día que aterrizó la sonda en Marte recientemente, pues que usualmente estábamos acostumbrados a esas imágenes borrosas y que tenían que estar como coloreadas y esto, y pues no, ya estamos en una época donde estamos viendo pues imágenes en alta definición, vale, pues muchísimas cosas. Esto ya no es ni críptico ni en un cierto sentido misterioso. Entonces, bueno, en este caso, digamos que te agradezco muchísimo por haber traído a colación este tema
tan interesante, tan extenso y que bueno, también como les digo, es fuente inagotable de las historias de fantasía, de ciencia ficción y también pues de muchos trabajos, como tú decías, periodísticos, de crónica, también de libros infantiles, etcétera. Entonces, mil gracias por haber traído este tema. Ya saben, muchísimas gracias también a quienes nos acompañaron hoy en el chat, una charla bastante cordial el día de hoy. Si quieren, si se perdieron algo, si quieren repetírsela, ya saben, estos videos también los estamos poniendo en nuestro canal de YouTube, los encuentran en nuestras retransmisiones. Sí, presentamos excusas porque estamos un poco atrasados con la publicación de los videos, pero pues ahí van a estar, no se preocupen, este material no se pierde. Y si quieren repetirlo, pues también pueden seguirnos aquí en Twitch. Adicionalmente, estamos con nuestras comunidades de Facebook, Instagram y Twitter. En Facebook estamos poniendo eventos que están surgiendo por ahí, así que si quieren saber qué está pasando en el mundillo, pues pueden seguirnos. Ahí van a encontrar bastante información y pues nuestras comunidades, ya saben, si quieren leer algo en una de estas tardes, bueno, ya tenemos una noticia, no tiene que ser en vivo, entonces pues si quieren hacer una lectura, pueden grabarla con su celular, no hay ningún problema, nos pueden enviar ese material a través de cualquiera de nuestras redes o nos contactan, también tenemos un correo electrónico, así que pues si quieren también que su lectura esté aquí, pero no nos pueden acompañar en vivo, pues también tenemos esa opción. Son las historias que les cambiaron la vida y que puede cambiarle la vida a alguien más. Entonces, súper invitados. Muchísimas gracias por acompañarnos. Iván, muchas gracias a ti. No sé si quieras decir algo de cierre. No, pues dar un agradecimiento a las personas que nos acompañaron, como siempre, y pues nada, invitarlos a que nos acompañen mañana también a una nueva lectura aquí en Uno de Cada Estantería en vivo. Claro que sí. De hecho, puedo adelantarles que puede seguir tratándose de historias del espacio, así que no se lo pierdan. Les deseamos una muy feliz resto de jornada y nos vemos en las estanterías. Que estén muy bien. Chao, chao, que estén muy bien.